fuerte aplauso a quienes se están conectando a través de SLN Live. Desde Sanando las Naciones, les recibimos con un fuerte aplauso. Sean bienvenidos a este lindo tiempo de aprendizaje. Tome asiento y por supuesto que hoy Dios ha preparado una linda cena, un hermoso alimento espiritual para que podamos ser nutridos. ¿Cuántos vinieron con ganas de aprender? A ver, levánteme la mano. Bueno, eso es bueno. Damas y caballeros, quiero comenzar una serie de predicaciones que tiene que ver con la esencia del cristianismo en el mundo. Creo muy personalmente que la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestras generaciones, el mejor legado que podemos brindarle, es la de un corazón apasionado por Cristo, una iglesia llena del poder y de la unción del Espíritu Santo. Creo que nuestras generaciones lo van a necesitar más que nunca. Más que nunca. Y cuando nosotros echamos un vistazo al estado espiritual del cuerpo de Cristo en estos días a nivel mundial, déjenme decirle que la situación por lo menos es alarmante. Estamos reduciendo el cristianismo, que en esencia es un cuerpo espiritual ungido y lleno del poder de Dios para manifestar las obras gloriosas del Padre Celestial sobre la tierra, lo estamos reduciendo a una simple denominación religiosa de personas que lamentablemente cada vez se alejan más de la intimidad con el Espíritu Santo. Y por eso que le he titulado a esta serie de conferencias que comenzaré hoy, Avivamiento Espiritual. Creo que es lo que más necesitamos, y para que nosotros podamos reconocer que lo necesitamos debemos hacer un diagnóstico, debemos presentarnos delante de Dios y que Él sea el que determine cuál es nuestra condición, dado que el cristianismo no es una denominación religiosa, es un cuerpo espiritual que tiene una cabeza que es Cristo y que ha enviado al Espíritu Santo para que avive el cuerpo sobre la faz de la tierra. ¿Se entiende? Y lamentablemente hoy tenemos una iglesia en su gran mayoría, yo diría, cuadriplégica. La cabeza funciona de 10, pero el cuerpo está casi inmóvil. Personas que hasta les cuesta demasiado llegar a escuchar 45 minutos de una prédica. Por supuesto, lejos de obedecer lo que se va a predicar. Es simple y llanamente hacer un acto de presencia para callar la conciencia o para demostrarle a Dios cuán obedientes somos al sentarnos a escuchar 45 minutos de palabra que no estamos dispuestos a obedecer. Y es lamentable. Y es por eso que le pido que por favor me preste atención. Si es que realmente queremos dejarle un buen legado espiritual a nuestras generaciones, o si queremos ser parte de esta triste realidad que está viviendo el cristianismo en nuestros días. Cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos y comienza a contemplar la actualidad del cristianismo en nuestros días, nos damos cuenta que realmente estamos graves. Yo diría que tal vez estamos en terapia intensiva, hablando espiritualmente. Y por supuesto, cuando el avivamiento de Dios comienza a fluir en una ciudad, en una congregación, esto seguramente trascenderá una experiencia corporal en los que están en ese lugar. Será algo mucho más poderoso que tal vez la persona caiga para atrás y se vuelva a levantar y salga diciendo: ¡qué linda que fue la presencia de Dios! ¡Me tocó Dios! Creo que eso solamente es un appetizer del poder de Dios. ¿Es una experiencia gloriosa? Sí. ¿Maravillosa? Claro. Pero por supuesto que está demasiado alejada del poder y de la unción y del avivamiento, que realmente lo que intenta Dios por medio del avivamiento es transformar ciudades, países, continentes,
La iglesia de Cristo no comenzó con un templo hecho de hombres. La iglesia de Cristo comenzó con un avivamiento provocado por el Espíritu Santo de Dios. Y fue ese ardor, fue esa pasión de aquellos cristianos que recibieron el poder de Dios en el aposento alto, los que marcaron el camino que las demás generaciones debíamos seguir. Pero se fue diluyendo en el tiempo el avivamiento. Ya en el siglo IV los cristianos decidieron amoldearse a una religión universal como la católica, y ya para el siglo XVI tenemos a un Martín Lutero tratando de reformar el desastre espiritual en la que se había sumergido el cristianismo, que hasta habían dejado de vivir por fe, que hasta habían sobrepuesto sobre la autoridad de la palabra a un papa, a un Vaticano, que presumía tener más autoridad que la misma palabra, que la misma ley de Dios. Y entendiendo esto, me atreví, créame que no fue de sinvergüenza ni tampoco de osado, sino que estuve pensando mucho en esto para poder dar un diagnóstico. Si usted me preguntaría a mí, pastor, ¿cuál es el diagnóstico que usted ve en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial? Por supuesto, no voy a generalizar, pero estoy hablando de que el cuadro afecta a gran parte del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Y el diagnóstico de gran parte de la iglesia de Cristo en estos días, a ver si me ayudan en multimedia, el diagnóstico de gran parte de la iglesia, ahí está, en estos días es al menos alarmante. Claro, por supuesto, quizás usted me está escuchando a mí y dice, qué bueno que no es conmigo. Bueno, vamos a ver si no es con usted. Claro, a ver, es muy difícil encontrar a un creyente que acepte que tal vez su vida se encuentra en terapia intensiva, hablando espiritualmente. Pero voy a hacer el diagnóstico, voy a comenzar a decir cuál es el estado y usted va a ir subrayando si a usted realmente le corresponde este diagnóstico. O por lo menos, voy a hablar de varias cosas que está viviendo o que está atravesando el cuerpo de Cristo y usted mismo se va a ir haciendo su propio diagnóstico. Y si a usted le afecta todo lo que voy a decir, entonces déjeme decirle que usted no tiene que pedir sanidad, sino tiene que pedir resurrección. Es al menos alarmante. Vivimos en una era del cristianismo bastante preocupante y el diagnóstico es el siguiente, y este diagnóstico créame que lo he hecho yo con la guía del Espíritu Santo y espero que todos puedan sincerarse a sí mismos y puedan más o menos evaluarse en su condición espiritual. En primera instancia, el diagnóstico tiene que ver con una iglesia distraída en vanidades. Te vas a dar cuenta que hay una tendencia a esforzarse por lo efímero, por lo que se esfuma, por lo que no permanece para siempre. Hay una tendencia a meterle esfuerzo, pasión, recursos a lo que perece, porque tiene que ver con lo que me gusta a mí y no con lo que tiene que ver con el reino. Y eso es triste, porque damas y caballeros, la vanagloria de la vida es lo que a muchos les impide buscar el reino de Dios y su justicia. Esas cosas que nos llaman la atención, que nos abren los ojos para que nosotros podamos desearlas, codiciarlas, que a la postre son efímeras, no duran para siempre. Y la misma palabra dice que debemos anhelar las cosas eternas, las celestiales, no las terrenales. Si bien Dios no tiene problema con brindarnos bendiciones que tienen que ver con la materia para que la disfrutemos
en un periodo de tiempo aquí sobre la tierra, el deseo de Dios es que usted y yo tengamos la mirada puesta en las cosas que no perecen, que tengamos la mirada puesta en el cielo. Y de eso se trata. Y creo que el primer cuadro que está afectando al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús sobre la faz de la tierra, es una iglesia que está totalmente distraída en vanidades. Lo segundo, esto usted pregúntese. La predicación tiene que ver con que usted vaya haciendo su propio cuadro, su propio diagnóstico. ¿Usted es una persona que tiende a distraerse en las cosas vanas de la vida? ¿O usted es una persona que tiende a estar todo el tiempo tratando de encontrar el propósito de Dios para usted, tratando de obedecer la voluntad del Padre para su vida? ¿O eso es algo secundario o que realmente quizás ni siquiera le toma un poco de tiempo diario? Tal vez tiene que venir una predicación como la que estoy disertando esta noche, como para que una persona logre despertar y decir: ¡epa! Tan distraído yo estaba, es verdad. Yo estoy verdaderamente todo el tiempo tratando de alcanzar cosas que, si me pongo a analizar profundamente, son efímeras. Realmente con el tiempo se va a esfumar. Y esa es una de las condiciones de la iglesia a nivel mundial. El segundo cuadro que va formando el diagnóstico tiene que ver con una iglesia enfocada en el materialismo. O sea, hay un enfoque por alcanzar pura y exclusivamente bienes materiales. Y vuelvo a reiterar, Dios no tiene problemas con eso. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. Que cuando se trata de obtener un bien material, no escatimamos en el tiempo que nos va a tomar, en el esfuerzo que nos va a pedir alcanzar ese bien material que queremos. Y lamentablemente ese es el evangelio que nosotros hemos ido recibiendo y heredando desde el año 2000 hasta nuestros días. Un evangelio totalmente materialista y alejado del señorío de Cristo sobre las personas. Un evangelio donde las personas se acercan a las iglesias, a los templos, para ver qué Dios tiene para darle. A ver cuál es la promesa material que Dios tiene para decirles. Y los corazones se ponen glotones de materia, y cuando escuchan predicaciones que tienen que ver con el compromiso espiritual, con la negación a uno mismo, con tomar una cruz, parece ser algo totalmente inédito, algo como diciendo: ¿qué está predicando este hombre? Me cambiaron el evangelio. Yo estaba acostumbrado al evangelio de las ofertas, aquel que te dice: si vienes a Cristo, Él te va a dar la casa que siempre soñaste, Él te va a dar el carro que siempre soñaste, Él te va a dar la familia que siempre soñaste, Él te va a dar el trabajo que siempre soñaste, Él te va a dar la carrera que siempre soñaste. Vamos, ven a Cristo y Él te va a dar todos tus sueños. Ese es el evangelio de la oferta. Usted tiene que venir a Cristo porque está sentenciado a muerte. Usted tiene que venir a Cristo porque la paga del pecado es muerte. Usted tiene que venir a Cristo porque sin Él no hay expiación de pecado, no hay redención. Entonces tenemos altares llenos de gente pasando a ver qué Dios le puede dar para hacer una simple oración de fe y recibir a Cristo como Salvador. Run, eso no es el evangelio. El evangelio es gente compungida por el Espíritu Santo, convencida de pecado y entregando su vida al Rey de Gloria y aceptando a Jesús como su Señor, Salvador, Redentor. Ese es el evangelio. Gente compungida, preguntándose: ¿qué haremos hoy? Yo necesito un Salvador, yo necesito un Señor.
Pero el evangelio que estamos heredando es el evangelio de los panes y de los peces. Es como aquella criatura, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que a sus hijos usted le da una tostada con dulce, con jelly, con mermelada o con dulce de leche. ¿Usted le ha dado alguna vez a su hijo eso? Y el niño, en vez de comerse la tostada con la mermelada o el dulce de leche, le pasa la lengua a la mermelada, dulce de leche, y le devuelve la tostada para que le dé más dulce. ¿Le ha pasado? Lamentablemente ese es el evangelio de hoy. La gente no quiere el pan de vida que descendió del cielo, solo quiere la mermelada, y cuando saca la mermelada vuelve con el pan. Dice: el pan no lo quiero, yo me enamoré de la mermelada, me enamoré de los panes y de los peces. Yo no quiero el pan de vida, yo quiero la mermelada. Damas y caballeros, tienes que comerte el pan que descendió del cielo. Tienes que comerte el pan que descendió del cielo. Tienes que comerte el pan que descendió del cielo. A Jesús lo seguían para ver qué le podían sacar, hasta que un día Jesús se le paró firme en el evangelio de San Juan y dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene lugar conmigo. Y cuando comenzó a hablarles de que se tenían que comer el pan, la gente ya no lo quería seguir. Querían la mermelada, querían el dulce de leche. Pero hay que comerse el pan. Pero no te puedes comer el pan con el amor a la materia. Personas que para alimentarse espiritualmente siempre tienen un pero. Cuando no están cansados, les salió un callo. Cuando no es de chiche, cuando no es limonada, siempre tienen un pero, mi hermano. Pero cuando se trata de algo personal de ellos, mi hermano, ahí sí hay esfuerzo, ahí sí hay recurso, ahí sí no hay excusa, ahí sí no hay justificación. Ahí hay esfuerzo, porque hay que esforzarse por alcanzar lo que uno quiere. Debemos recuperar el enfoque por el reino de Dios y su justicia. Y el qué comer, qué beber y qué vestir será añadido a tu vida. El tercer diagnóstico es una iglesia espiritualmente dormida. Somos la generación que le gusta más roncar que orar. No lo voy a volver a repetir porque esto no es una rima para que usted se ría. Esto es una verdad que todos o que muchos están experimentando. Hay gente que disfruta más roncar que orar. Estamos atravesando una época difícil en cuanto a la vida de oración. Y estoy hablando de una oración realmente que tenga que ver con el Espíritu Santo. Porque la Biblia habla de religiosos que oran, pero sus oraciones no pasan ni siquiera el techo de su casa. La Biblia habla de un fariseo que oraba consigo mismo y decía: yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios ni siquiera se atrevió a escucharlo. Entonces, el cuadro de una iglesia, de un cuerpo que está siendo totalmente afectado y que puede correr el riesgo de entrar en terapia intensiva y en el peor de los casos de quedar cuadripléjico, es esto, es ese dormitar espiritual. Es ese letardo. Personas que, cuando una persona está dormida, es muy vulnerable a que los ladrones, y cuando el sueño es profundo, los ladrones puedan ingresar y robar cosas valiosas que pertenecen a ese hogar. A tal punto, dice la Biblia, que en cierta ocasión los obreros y un señor dice que plantaron en una viña el trigo.
y todo iba bien. Pero de repente dice que el enemigo esperó a que todos estuvieran dormidos y vino y sembró la cizaña. Cuando una persona se duerme espiritualmente, se hace vulnerable al enemigo. Comienzan a aparecer cosas que antes no aparecían porque estabas en el fuego. En el dormitar, la serpiente puede atacar, pero una serpiente no se atreverá a ingresar a una vida que arde en el fuego. Y si arde en el fuego y la serpiente quiere atacar, le va a pasar lo mismo que le ocurrió con el apóstol Pablo. La serpiente, cuando vio fuego, quiso escapar y saltó y picó a Pablo, y todos en ese lugar estaban esperando que Pablo muriera porque era una serpiente sumamente venenosa. Lo que pasó fue que la serpiente seguramente se habrá muerto y Pablo siguió vivo. Porque una persona que está en el fuego del Espíritu Santo y está despierta espiritualmente, no hay serpiente que lo pueda destruir. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Estás dormido? ¿Cómo estás? Una persona dormida pierde el discernimiento y también se hace muy vulnerable a caer en doctrinas extrañas. No por nada el apóstol Pablo en cierta ocasión, cuando en esa comunidad donde él se encontraba, estaban permitiendo toda clase de pecados que tenían que ver con la perversidad sexual. Y Pablo dice: ¿qué les pasa a ustedes que están permitiendo toda esta locura? Tan dormidos están que están permitiendo que todo esto suceda. Ni siquiera entre ustedes se tiene que mencionar el pecado de fornicación. Ni siquiera ustedes tienen que mencionarlo en sus conversaciones. Y Pablo comienza a advertirlos y termina diciendo: así que despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cristo. El cuarto diagnóstico de gran parte de la iglesia de Cristo a nivel mundial es que es una iglesia también dividida denominacionalmente. Pregunto, en ese derramar de poder del Espíritu de Dios sobre Pentecostés, donde todos en aquella casa fueron llenos del Espíritu de Dios, y no solamente que fueron llenos, sino que en ese momento comenzó algo totalmente glorioso que dejó a todos los que se encontraban en los alrededores atónitos, dice la Biblia. A tal punto que en esa misma experiencia, en ese derramar glorioso del Espíritu, una sola predicación de Pedro, que después lo vamos a ver, una disertación gloriosa, sin bosquejo, pero ungida, mi hermano, porque tenía que ver con algo sumamente glorioso. Ocasionó que 3,000 personas se unieran a la fe. Pregunto, ¿a qué templo fueron? ¿Desde cuándo nosotros encapsulamos el cuerpo de Cristo en facciones denominacionales? Ustedes pueden ver una ciudad en pleno avivamiento porque habían cristianos que estaban en el fuego del Espíritu y compartían el amor de Jesús y la resurrección de Cristo. Y lo que más importaba era que las personas vinieran a Cristo, no a su denominación religiosa. ¿En qué momento comenzamos a diezmar el avivamiento y a encapsularlo en denominaciones personales? Díganme ustedes, todavía no encuentro en todo el libro de los Hechos, todavía no encuentro en qué momento Pedro dijo: yo voy a ser bautista, y el otro dijo: yo voy a ser pentecostal, y el otro dijo: yo voy a ser cuadrangular, y el otro dijo: yo voy a ser católico, y el otro dijo: yo voy a ser mormón. ¿En qué momento comenzamos a diseminar el cuerpo de Cristo? ¿Quién nos enseñó
¿En qué momento aprendimos que Cristo está en todas las religiones? Cristo no está en ninguna religión, porque Cristo es un cuerpo espiritual sobre la faz de la tierra que Dios dejó para que el mundo pueda conocer el amor del Rey de Reyes y pueda conocer el poder de Dios. Tenemos que regresar a nuestros hermanos, a la conducta espiritual de nuestros hermanos en la iglesia primitiva del primer siglo. Debemos regresar allí y comenzar a examinar cómo estamos. Hoy día tenemos pastores que monopolizan el avivamiento. El avivamiento está acá. Y todo lo que quieran avivamiento tiene que venir acá. Pregunto, ¿es avivamiento? Porque a mí me consta y no me lo contaron. Yo he ido a lugares donde el avivamiento está y uno en esa ola de querer ese fuego del Espíritu, uno por ahí corre de aquí para allá sin saber que a ver, damas y caballeros, el avivamiento no está ni aquí ni allá. El avivamiento está en un corazón que entra en el aposento del cielo, en el lugar santísimo, y comienza a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, pero claro, uno como se deja llevar por las luces. Y llegué a ese lugar, y en ese lugar dijeron: no, usted no puede todavía entrar a la iglesia, usted tiene que pasar por acá. Y te hacían pasar por un túnel, por aquí, por acá, y te iban diciendo todo lo que tenías que hacer hasta que llegara allá. Y cuando llegaras a donde toda la gente estaba, vos llegabas y decías: ¡eh! Y vos tenías que gritar. Era todo fabricado. Era todo fabricado. Y yo dije: pero esto es lo que se veía en la televisión, pero ¿se entiende? Era más que nada, no era un despertar espiritual, era una imagen sensorial. Yo me quedé helado, porque yo fui diciendo: oh, me voy a llevar el fuego de allá. Y cuando llegué y me dijeron: pasá por esta habitación, pasá por esta, pasá por esta, pasá por esta. Y en cada habitación te iban diciendo lo que vos tenías que ir haciendo. Entonces después, ya con toda la gente en el templo, vos salías como por un túnel. Y entonces te decían: acá cuando ustedes salgan, por favor salgan, pero tienen que gritar. Entonces la gente salía y gritaba. Entonces toda la gente decía: wow, el avivamiento. Era mentira, porque era todo fabricado en el backstage. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Es que vivimos en una generación donde estamos tan lejos del avivamiento que tenemos que fabricarlo. Y como no podemos fabricar el avivamiento genuino, porque el avivamiento genuino es el que transforma el corazón, entonces fabricamos un avivamiento sensorial que te pone los pelos de punta, pero que no te transforma para nada. Pero como estamos dormidos, no podemos discernir eso. No podemos discernir el estado espiritual del cristianismo en estos días. Entonces ese es el cristianismo, y lo digo con todo dolor en el alma, mi hermano, que estamos heredando. Esa es la antorcha que nos están dejando. Y yo me pregunto, si eso es lo que nosotros estamos recibiendo, ¿qué recibirán nuestros hijos? ¿Qué recibirán nuestros nietos si el Señor no ha venido? Le hago una pregunta: ¿nuestros hijos realmente conocen al Espíritu de Dios? ¿Realmente nuestros hijos están viviendo en el avivamiento del Espíritu Santo? Y no le estoy hablando de ese avivamiento que es pura y exclusivamente charlatanería o sensacionalismo fabricado. Estoy hablando de algo que realmente quebrante el corazón, de algo que realmente alumbre el entendimiento y de algo que realmente nos haga amar a Dios por sobre todas las cosas. No, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo podemos heredarle eso a nuestros hijos si ni siquiera nosotros
podemos, modelarles una vida ungida. Sí, muchas veces hasta nos sentimos, por eso que a mí me pega como una patada en el estómago, mi hermano, cuando alguien dice: gracias, hermanos, por venir, por el esfuerzo que hacen. ¿Qué esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? A mí me hace dar risa eso, mi hermano. Y no me venga a mí acá con que yo trabajo todo el día. Yo trabajo más que usted y se lo puedo asegurar que trabajo más que usted. Y yo no paro en todo el día. En todo el día yo no paro. Pero necesitamos de una vez por todas sincerarnos, examinarnos. Esto es sumamente importante que lo podamos entender. Llegó la hora de que realmente nos ocupemos del legado espiritual que le vamos a dejar a nuestras generaciones. Sueño con ver a mis hijas siendo la antorcha que enciende el mundo en el año 2040, y sueño con que mis nietos, si Cristo no ha venido, en el año 2080 sigan alumbrando, sigan salando la tierra y sigan llevando adelante el evangelio más glorioso de todas las edades. Pero usted y yo, los que ya tenemos más vida en nuestras espaldas que por delante, pensemos. Deje de estar enfocado más en su realización personal. Eso es secundario. Deje de estar todo el tiempo pensando en lo que usted quiere alcanzar. Sálgase de esa babosada y enfóquese en lo que realmente permanece, en lo eterno. El evangelio no tiene que ver contigo, tiene que ver con una cruz, tiene que ver con la negación de una persona y la aceptación de Cristo en su vida. Tiene que ver con un mundo que está bajo sentencia y un Señor y Salvador que quiere redimirlos. Yo sé que este evangelio hasta le suena extraño. Por ende, el quinto cuadro tiene que ver con una iglesia confundida doctrinalmente. Por claro, ahora yo le estoy hablando doctrina, le estoy hablando verdad escritural, pero la gente está acostumbrada al otro mensaje, al mensaje que tiene que ver con otras cosas, no con el crecimiento espiritual y con el legado que le dejamos a nuestras generaciones. Nuestra estadía como cristianos en la tierra tiene un solo propósito: dar a conocer a Cristo a toda criatura. Esa es nuestra asignación. Independientemente de dónde Dios nos posicione para servirle, nuestra misión es predicarle a toda criatura y seguir manteniendo el conocimiento de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces ahora hay una confusión doctrinal. A veces me da náuseas escuchar a algunos que para colmo son carismáticos y tienen fama y tienen masa. Nunca piense que un siervo, una sierva de Dios está ungido por cuánta gente le sigue. Usted debe siempre entender que un hombre, una mujer de Dios, nos damos cuenta que está ungido por su fruto y por la verdad escritural que predica. El quinto diagnóstico tiene que ver con una confusión doctrinal.
tenemos doble trabajo en estos días: evangelizar al perdido y reevangelizar al ganado. Seguimos. ¿Cuál es el cuadro de la iglesia en estos días? Aniñada emocionalmente. Dígame si no es verdad. Uno de los grandes problemas del cristianismo del siglo XXI es la niñez emocional que muchas personas tienen. Llega un momento en que debemos crecer. Pero claro, ¿cómo vamos a crecer emocionalmente si no crecemos espiritualmente? ¿Sabe cuándo una persona comienza a crecer emocionalmente? Cuando el fruto del Espíritu comienza a crecer en su interior. Claro, vos creces espiritualmente, vas a crecer en amor, vas a crecer en paz, vas a crecer en bondad, vas a crecer en mansedumbre, vas a crecer en templanza, vas a crecer en paciencia, vas a crecer en amor, vas a crecer en gozo, vas a crecer en dominio propio. Por supuesto, quien crece en ese fruto espiritual va a tener una repercusión directa en su vida emocional. Por eso que no puede haber nada más contradictorio que una persona diga: yo soy maduro espiritualmente, pero después ves sus reacciones emocionales y te das cuenta que está alejado totalmente de una madurez espiritual. Quien realmente ha madurado espiritualmente deja de ser un niño emocionalmente. Otro cuadro que va formando el diagnóstico del cristianismo de nuestros días tiene que ver con una tibieza en cuanto a sus convicciones de fe. Le puedo asegurar, mi hermano, que si había algo que caracterizaba a nuestros hermanos del primer siglo, era que ellos estaban tan convencidos de su fe que no dudaban ni por un momento en dar sus vidas por lo que creían. Hoy día la gente no solamente que no está dispuesta a dar su vida, hay gente que no está dispuesta ni siquiera a dar su tiempo. Hoy, damas y caballeros, yo le puedo asegurar que el mundo se está posicionando para, escuche, y Dios lo está permitiendo. Permítame decirle lo que le voy a... Presta atención, por favor. Dios lo está permitiendo, el mundo se está posicionando para probar la fe de los hijos de Dios. Se viene un mundo regulado por el autoritarismo, donde cada vez más la libertad religiosa se va a ir cercando, se va a ir reduciendo. Quiero ver hasta dónde llega la convicción de fe de los hijos de Dios e hijas alrededor del mundo. Solamente permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy la Constitución americana decidiera estigmatizar la Biblia, presentarla como un libro que va contra los valores sociales de nuestros días y que se declara a la Biblia un libro discriminador que atenta contra las libertades individuales de las personas y que está prohibida no solamente ser predicada en las afueras, en las calles, sino también en los templos, y que ya no se puede ejercer la Biblia como un libro que dirige la moral de las personas? Yo le hago una pregunta: ¿usted seguiría esa ley
¿O usted estuviera convencido y seguiría predicando en las calles a pesar de que le puede costar su libertad y en no pocos casos tal vez su vida? Le hago esta pregunta. ¿Qué haría usted? No, hacia allá vamos, ¿eh? No crea usted que no vamos hacia allá. Cada vez las leyes se van posicionando para contradecir la Biblia. Y va a llegar un momento en que decir algo que está siendo aprobado por la ley, no la ley de Dios, sino la ley de los hombres, va a llegar un momento en que vas a tener que decidir. Y hay gente que lamentablemente, mira, una simple pandemia apartó a miles de cristianos. Es que no vale la pena decir ni cristianos. Apartó a miles de creyentes, porque un cristiano no se aparta. Porque un cristiano tiene a Cristo viviendo adentro. A miles de creyentes. ¿Sabe cuántas veces he hablado con pastores y me han preguntado, che, ¿y en tu iglesia volvió la gente? Y me da no sé qué, porque me da. Yo le digo, mira, gracias a Dios la iglesia, algunos medios carnales, todavía dicen que tienen miedo de la pandemia. Lo que no entiendo mucho ese miedo, porque van a la playa, se van de vacaciones, van a trabajar, van al supermercado, van a todos lados. Pero parece ser que la iglesia dejó de ser un lugar donde los enfermos van a sanarse para ser un lugar en donde los sanos pueden enfermarse. Damas y caballeros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nunca será un lugar donde los sanos pueden venir a enfermarse. Siempre será un lugar donde los enfermos pueden venir a sanarse. Usted tiene que preguntarse, ¿está dispuesto usted a dar su propia vida por lo que cree? Antes de contestar sí, pregúntese, diezmo, porque si no está dispuesto a dar el diezmo, menos va a dar su vida. Seguimos, ¿cuál es el cuadro? ¿Está linda la prédica? Yo sé que es un poco atípica, pero le puedo asegurar que es bíblica. ¿Cuál es el siguiente cuadro que va formando el diagnóstico del cuerpo del cristianismo en estos días? Una iglesia anoréxica en la demostración de amor. Y esa es la verdad, mi hermano. Pero no solamente es un problema de nuestros días. Ya a finales del siglo I había una tendencia de muchos creyentes a olvidarse del primer amor, a olvidarse de brindar amor. Y la esencia del cristianismo tiene que ver con la manifestación de amor hacia los demás, aún hacia nuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho, amen a su hermano, a sus amigos y odien a sus enemigos? Pero el Señor dijo, mira, ¿sabes qué? Yo les digo, amen aún a sus enemigos. El amor es el único que va a permanecer para siempre. Según el libro de Corintios dice que la fe, la esperanza y el amor son los tres pilares fundamentales del cristianismo. Pero la fe y la esperanza van a dejar de ser un día y lo único que va a permanecer para siempre es el amor. Damas y caballeros, el mundo sabe que nunca va a poder encontrar una iglesia perfecta porque está conformada por seres imperfectos. Pero ya que no le podemos dar esa perfección que tiene que ver con el no error, por lo menos brindámosles el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios hace que nosotros podamos echar fuera el temor. El amor de Dios es lo que nos hace a nosotros esforzarnos
por ver a otro, a nuestro prójimo, bien. El amor de Dios nos saca de la comodidad del aire acondicionado y nos pone delante de una temperatura altísima, quizás con la única intención de que alguien pueda tener un plato de comida en su mesa. El amor de Dios hace que nosotros no vivamos para nosotros mismos. El amor de Dios hace que nosotros abortemos el egoísmo, renunciemos a la autosuficiencia. El amor de Dios hace que nosotros velemos no solo por el bienestar de quienes nos rodean, sino también por aquellos que no tienen ni a Cristo, ni qué comer, ni qué beber. Te hago una pregunta: ¿cómo está tu amor? ¿Qué estarías dispuesta o dispuesto tú a hacer por amor a Cristo? Bueno, Pablo dijo: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo. Todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por basura por amor a Cristo. Pregunto: ¿hasta dónde llega tu amor por Cristo? Porque la obediencia te lo va a decir algún día, te lo va a pedir. En algún momento Dios va a medir tu amor por Él y te va a mandar a hacer cosas que solamente la vas a hacer no porque te gustan, sino por amor a Él. Pero vivimos en una generación que demanda el amor de Dios, pero no quiere manifestarle su amor a Dios. En estos días debemos preguntarnos: ¿nuestros vecinos ven el amor de Dios en mi vida? ¿Mis compañeros de trabajo ven el amor de Dios en mi vida? Es lamentable ver cómo muchas veces nuestros vecinos dicen: ¿y ese es cristiano? ¡Ah! Prefiero ser diabólico, dicen. Vos te vas a reír, pero sí. A veces los más problemáticos en las escuelas son los papás de los cristianos. A veces los más problemáticos en el barrio son los cristianos. A veces los más problemáticos en el trabajo son los cristianos. Y yo digo: ¿pero por qué no van a ser problemáticos en la escuela? ¿Por qué no van a ser problemáticos en el trabajo? ¿Por qué no van a ser problemáticos en su barrio si hasta son problemáticos adentro de la iglesia? Quien es problemático acá adentro, no piense usted que va a ser un pan de Dios allá afuera. Hay gente que es problemática, mi hermano. Hay gente que no soporta verte bien. No soporta ver el conjunto de personas que le rodean bien. Tienen que armar un problema. Son problemáticos. Yo a veces digo: no se cansan de hacer problemas. Cuando no pelean con uno, pelean con otro, pelean con otro, pelean con otro, pelean con otro. Y cuando ya no tienen con quién pelear, dicen: no, me voy de esta iglesia, o me voy de esta familia, o me voy de este barrio, porque ya me peleé con todo y acá está aburrido ya, porque ya nadie me da bolilla. Se metió. Seguimos con los cuadros que van formando el diagnóstico. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cree usted que estoy en lo correcto? ¿Hice bien el diagnóstico? ¿Estoy haciendo bien el diagnóstico? Un cristianismo hipersensible sentimentalmente. Mi hermano, cuando uno estaba en el mundo, aguantaba cualquier cosa. Y vos lo mirabas y decías: ah, no le doy bolilla. ¿Sí o no? Dígame si no es así. Ah, no me importa. Pero mira lo que te dijo. Ah, no importa. Vienen a la iglesia y es como que se toman una dosis de 50 pastillas de hipersensibilidad. Por todo se duelen, por todo se hieren, todo les causa, arman un drama por todo, mi hermano. ¿Qué sos? Grecia Colmenares, Carolina Papaleo, ¿quién sos?
Claro, usted dirá, ¿quién es, pastor? Busque, busque. Natalia Oreiro, ¿quién sos? Entonces lo mirás mal. Ay, ¿dónde está el amor de Cristo? Entonces vos tenés ahora una figura de Jesús que muchos predicadores te la presentan como si fuera así, una especie así, mire, un Jesús así, mire, con carita de medio, no sé, así. Oh, sí, no crea usted que Jesús era así. ¿Usted no quisiera tener a Jesús como líder? Porque Jesús era una persona que no tenía grises. Era blanco o negro. Y a Jesús no lo podías venir a prepotear. Vos no podías venir a Jesús a querer llevártelo por delante, a prepotear, a querer faltarle el respeto a la autoridad de Él. Porque Jesús te sacaba volando en 2 minutos. Entonces hoy día hay un cristianismo que después lo vamos a ver, anárquico, que rechaza todo lo que tenga que ver con autoridad y se ponen prepotentes, ofensivos con la autoridad que Dios le ha dado y van y pará. Hay que tener cuidado con eso. Porque aún somos respetuosos con el policía y no vamos a prepotearlo. A veces nos manejamos con un respeto reverente con las autoridades, que está muy bien que así sea, pero cuando se trata de autoridades espirituales es como, ¿a quién te comiste? Damas y caballeros, debemos aprender a madurar sentimentalmente y dejar a un lado esos sentimientos tóxicos que envenenan nuestros pensamientos, que corroen nuestro corazón. Cuando te venga un sentir, porque la gente muchas veces es tan inmadura espiritualmente que se maneja por el sentir. Y esos sentires son los que llevan a mucha gente a falsas doctrinas, a apartarse de Dios. Dígame si no es verdad. Ay, yo siento en mi corazón que Dios me dijo esto. Yo siento en mi corazón. No, tú no tienes que sentir. O Dios te dijo o no te dijo. Y si Dios te dijo, Dios no sufre de bipolarismo. No es que Dios te dice una cosa ahora y al otro día, como te sentiste mal, ya Dios cambió de opinión. Te dijo, ¿sabes qué? Sí, porque, a ver, pero esto va para todos lados. Conozco gente que aún agarra el ministerio como un juego. Ay, yo sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando al pastorado. 2 años después, sentí en mi corazón que Dios me dijo, cerralo. 3 años después, sentí en mi corazón que Dios me dijo, reábrelo. 10 años después, sentí en mi corazón que Dios me dijo, ya, cierra. Esta gente no te merece como pastor. No metas a Dios en ese relajo sentimental. Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios te llama, Dios es el que pelea por ti. Seguimos. Otro cuadro. Oye, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Me quedo acá o sigo uno más? Les gusta. Una iglesia desnutrida intelectualmente. Tenemos una iglesia que sabe más de novelas que de historia. Tenemos una iglesia que ni siquiera en gran parte de los creyentes te pueden explicar por qué creen en lo que creen. Ni siquiera
tienen 2 estrofas profundas para defender su fe. Ahora, vos agarrás a cualquier religioso, a cualquier islámico, en su gran mayoría, a pesar de que están en un error doctrinal, ellos te van a saber defender su fe. Agarrá a un testigo de Jehová y a pesar de que están erróneos en su creencia, él te va a saber explicar su fe. Agarrá a un creyente, lleva 20 años siendo cristiano, y cuando le preguntan, ¿y por qué sos cristianos? ¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué crees lo que crees? Te dicen, porque me da la gana creer. Y me volví a decir otra cosa más y te pego una patada en el pecho y te rompo todo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos prepararnos para poder defender nuestra fe cuando alguien nos exija explicación. Pero de acá, a veces la gente nos mira y dice, esta gente es rara. O por lo menos no le sube bien el agua al tanque, o los patitos no le caminan en fila. Porque nos ven extraños. Una cosa que un endemoniado te vea extraño. Por ejemplo, a Jesús, los fariseos que estaban más endemoniados que el diablo, veían extraño a Jesús y decían, este echa fuera los demonios en el nombre de Beelzebú. Ok, eso es una calumnia, eso es una blasfemia. Pero cuando alguien te dice, che, vos estás mal de la cabeza, me parece, porque te noto raro, no sé, vos... Usted no puede ir, por ejemplo, a la carnicería del supermercado y decirle al carnicero, me da 1 kilo de palomilla rama shoyo, macá, la ramashilla maca, la ramashilla macá, la ramashilla mai. Disculpe. Ay, es que estoy en el espíritu. No, para. Si te sucede eso y detrás de eso viene una palabra profética que convence de pecado al carnicero, gloria a Dios porque es el Espíritu Santo. Sí, permítame dejarle. Así decía el hijo de David Wilkerson en Nueva York. Me da pena ir con mi padre aún al supermercado porque cuando caminamos él no dice nada y la gente endemoniada se comienza a revelar en los pasillos del supermercado a causa de la unción que porta mi padre. ¿A ti que se te pegan los chismosos nada más? Cuando una iglesia está desnutrida intelectualmente, lo próximo es que se vuelve vulnerable mentalmente. Entonces, en Argentina había un programa de humor y había un sketch que se llamaba Tiene Razón. Y hacía el personaje, decía, por ejemplo, estaba sentado con un grupo de personas y sacaban un tema a conversar y uno daba su punto de vista y este decía, tenés razón. Entonces, después hablaba el otro que estaba en la misma reunión y decía un punto de vista totalmente contrapuesto al que este decía. Y se daba, tenés razón vos. Tenés razón. Y después saltaba otro y decía, no, daba otro punto diferente al de todo. Tenés razón. Bueno, hoy día tenemos un cristianismo más o menos así. A todo le dice amén. No filtra nada. Dígame si no es así. Tenés personas que tal vez hoy te dicen, mire mi hermano, no crea usted en ese evangelio de la oferta, no piense usted en ese evangelio que tiene que ver con las indulgencias de pactos para que Dios te dé lo que siempre soñaste. Los católicos la utilizaban para sacar a sus familiares del purgatorio y hoy día utilizamos una especie de indulgencia para hacer pactos para que Dios nos conceda todas las cosas que nosotros queremos, ¿sí o no? Vivimos en esa era.
Ustedes han visto seguramente en algún lugar gente que dice: los que tengan 1000 pasen por acá, los que tengan 500 pasen por acá, los que tengan 100 pasen por allá y los que tengan 20 quédense en su lugar, por favor. A ver, escuche, ese evangelio ni siquiera se le puede llamar evangelio. Eso es una manipulación pavorosa de gente que lo único que quiere es tu dinero y no tu bienestar espiritual. Claro, y usted dice, amén, ¿sí o no? Pero después de repente viene el domingo, yo traigo un invitado, no me doy cuenta y el tipo dice: el Espíritu de Dios me dice que acá hay personas que están atravesando momentos críticos en su familia. Te dice el Señor, mire que esto es un acto de fe, ¿eh? Esto es un acto de fe. Si tú le crees a Dios, damas y caballeros, ¿cuánto vale tu familia? ¿Tu familia vale $1000? Yo creo que tu familia vale más. Mucho más con una leona como tú, como un león como tú, que tiene que rugir. Acá no estamos vendiendo milagros, mi hermano. Pero si tú traes los 1000, que tu familia vale, tu familia no tiene precio. Trae los 1000 acá. Y yo te voy a mostrar lo que Dios va a hacer con tu familia. Si tú lo crees, pasa para acá. Mira, algunos ya están por pasar. Algunos ya están por pasar. Dos minutos más le estoy predicando y los convenzo. ¿Te das cuenta cómo es la situación? Y ya se van a parecer a ese que está en el programa. Tenés razón. Tenés razón. ¿Por qué? Porque nos volvemos vulnerables mentalmente. Y cuando digo vulnerables, no solamente a la manipulación de hombres, a ver, carentes de piedad, sino que también nos volvemos vulnerables a los pensamientos de Satanás. Una persona, escuche, una persona que está dormida espiritualmente, que es hipersensible emocionalmente, que está raquíticamente empapada en una niñez emocional. Damas y caballeros, esa mente va a ser un aeropuerto que va a recibir todos los aviones de maquinaciones más satánicas que puede uno experimentar. Porque la mente está vulnerable. Entonces le vienen pensamientos todo el día. ¿Le ha pasado a usted que todo el tiempo se la pasa pensando cosas malas? ¿Sabe por qué? Porque emocionalmente no está maduro, sentimentalmente no ha crecido, espiritualmente no está del todo despierto. Y por supuesto que nuestra mente ahora pasa a ser una pista donde Satanás hace aterrizar sus peores pensamientos. Pablo lo decía, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por ahora lo voy a dejar aquí. Todo esto, queda más. Yo hice un buen diagnóstico, mi hermano. Un testamento hice, mi hermano. Espero que ustedes sepan algún día agradecer al Señor por el médico que Dios le ha dado para que dirija esta congregación. Entonces decimos que una iglesia distraída en vanidades, enfocada en el materialismo, dormida espiritualmente, dividida denominacionalmente, confundida doctrinalmente, aniñada emocionalmente, tibia en cuanto a convicciones de fe, anoréxica en la demostración de amor, hipersensible sentimentalmente, desnutrida intelectualmente, vulnerable mentalmente, irremediablemente será una iglesia peligrosamente carnal. Damas y caballeros, la carnalidad no solamente aparece en el ejercicio de prácticas que tienen que ver con los placeres carnales, tales como la envidia, los celos, la ira, la fornicación, el adulterio, las orgías, la borrachera y demás cosas que menciona el apóstol Pablo. También, cuando se habla
de carnalidad, podemos encontrarnos con una iglesia como la de Corintios, que fluían en los dones, a tal punto que dice la Biblia que no tenían falta de ningún don, pero eran niños, eran carnales, dice Pablo. Y Pablo comienza a referirse a ellos como carnales porque dice: entre ustedes hay una división innecesaria, tonta, ridícula, niña, que lo está llevando a tener una práctica carnal. Porque algunos dicen yo soy de Cefas, es decir, del apóstol Pedro, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y otros que se creen un poquito más espirituales dicen yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido, dice el Pablo? Claro que no. Entonces, un cristianismo que tiene esa tendencia es un cristianismo que está peligrosamente introduciéndose en un mundo lleno de carnalidad. Y me preocupa mucho ver a cristianos que en vez de enfocarse qué es lo que a Dios le agrada, están, no sé si le ha pasado, y usted por favor preste atención a lo que le voy a decir. Hoy veo a muchos creyentes entretenidos, o sea, en vez de enfocarse en hacer lo que Dios le agrada, están buscando en la Biblia qué práctica carnal pueden ejercer sin que se sientan condenados por Dios. Sí, usted, damas y caballeros, tenemos esa tendencia en estos días. Creyentes que dice: escúchame, ¿en qué parte de la Biblia dice que no se puede bailar perreo? A ver, mostrame. O sea, están tratando de ver qué práctica carnal pueden hacer sin que se sientan juzgados por la Biblia, cuando en realidad tienen que leer la Biblia para ver cuánta santidad más pueden tener para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se llenan de esos predicadores contemporáneos que le dicen, que le dan esa carnadita a la gente, que le dicen: ay, sálgase de esa iglesia religiosa, que santidad, que pureza, que busque los dones espirituales, servicio a Dios, niéguese a sí mismo. Damas y caballeros, sálgase de esas iglesias, porque ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo amoroso, es un Cristo que está interesado en su bienestar, en que usted sea feliz. Tenemos a un Cristo que lo único que quiere es que usted trate de hacer las cosas bien. Y bueno, y si no las hace bien, ya la salvación es algo que Jesús te regaló y que Él no te lo va a pedir para atrás. Lleve su vida como usted pueda. Y si alguna vez pues comete errores y faltas y empieza a hacer un desastre su vida, no se haga problema. Porque Cristo perdonó sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Claro, a ver, y yo te puedo seleccionar algunos versículos para respaldar lo que te estoy diciendo. Pero ¿sabe lo que va a pasar con la persona? Ah, pues si es así. Ah, bueno, si es así, entonces la gente va perdiendo el temor de Dios y se va escondiendo detrás de él. Todos somos humanos. Dios conoce mi corazón. Yo no soy tan pervertido como aquel, como aquella. Ahora, cuando vos comenzás a leer la Biblia, no solamente Jesús hablaba de radicalidad. También el apóstol Pablo decía: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Despójense del viejo hombre que está viciado y vístanse del nuevo, el que es conforme a la imagen de Cristo. Damas y caballeros, debemos recuperar el evangelio, pero el evangelio puro. El evangelio que marcó la historia de miles y miles y miles y millones de creyentes a lo largo de toda la historia. Entonces, pastor,
¿Cómo me doy cuenta que soy una persona que lamentablemente he caído en las peligrosas garras de la carnalidad? Bueno, Romanos lo dice claramente. Romanos, a ver si me puedes ayudar, capítulo 8. Vamos a leer, y con esto voy a terminar. Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice, el 5 dice, porque los que son de la carne, ayúdame a leer, a ver, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es lo que es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, vamos, a ver, parece que Pablo no es un predicador para nuestros días. Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que cuando un predicador te diga que no hay problema con eso, rasgate la vestidura, echate tierra, metele 2 cachetadas, una de parte tuya y una de parte mía. Y dice el 9, mas vosotros, fuerte, a ver, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Damas y caballeros, todos anhelamos y deseamos presentar una plataforma donde Dios se pueda manifestar con milagros y prodigios, ¿sí o no? Y nosotros pensamos que para que esa plataforma que pueda manifestar la gloriosa y poderosa presencia de Dios que trae milagros, sanidades, debemos decirle a la gente cosas que les entusiasmen y que realmente no le hagan reflexionar en cuanto a su vida espiritual. Y eso es un error teológico. Dios respalda no el sensacionalismo de una predicación motivacional. Dios respalda la verdad de su evangelio. Y nosotros podemos estar hablando de este tema tan profundo, tan serio, y después de Señor, ahora te pedimos que obres milagros en este lugar. Y Dios comienza a manifestarse. Porque la gloria de Dios, el poder de Dios comienza a derramarse y a manifestarse en un lugar donde se predica la verdad de Dios sin ningún tipo de temor. Yo le invito a que se ponga de pie. Y permítame hacer un pequeño repaso. Hoy día hablamos acerca del diagnóstico del cuerpo de Cristo a nivel mundial en gran parte, sin generalizar, y dijimos que tiene un cuadro de distracción en vanidades, de enfoque en la materia,
de un dormitar espiritual, de una división denominacional, de una confusión doctrinal, de una niñez emocional, de una tibieza en cuanto a convicción de fe, de una anorexia en la demostración de amor, de una hipersensibilidad sentimental, de una desnutrición intelectual, de una vulnerabilidad mental, de una peligrosidad carnal. Todavía me quedan 1, 2, 3, 4, 5, como 6 cuadros más que van a diagnosticar una completa sesión. ¿Qué les parece? ¿Nos habló Dios en esta noche? Ahora, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 cuadros presentamos hoy. De esos 13, ¿alguno te habló Dios? Si tú me dices, pastor, de los 13, yo tengo que reconocer que tengo los 13. Entonces lo que le vamos a hacer es un electroshock espiritual. Pero, a ver, no importa, usted no tiene por qué sentirse mal, porque si aún todo lo que yo pueda decir, dice, bueno, pastor, ese es el cuadro mío. Entonces, pastor, yo estoy muerto espiritualmente. Tranquilo, tranquila, porque aún hay promesa para ti. Claramente la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y el mismo Dios que resucitó de los muertos a Jesús, resucitará vuestros cuerpos y vuestro espíritu. Así que ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Señor, en esta noche, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por habernos descuidado tanto, por habernos apartado tanto de la verdad del Evangelio. Nos humillamos ante tu pureza, ante tu realeza, ante tu santidad, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos. Límpianos, Padre. Purifícanos. Renuévanos. Restáuranos. Señor, no nos dejes igual. Haznos caminar por ese camino de santidad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a honrarte, a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu gracia, de tu favor, de tu amor, de tu unción. Ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre, a despojarnos de las excusas. Ayúdanos, oh Dios, a vivir consagrados a ti. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a adorar tu nombre, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal en una sociedad insípida y carente de valores. Avívanos, oh Dios, Ramashia Mahai. Aviva tu obra en medio de esta generación. Pero comienza por casa, mi Rey. Y no queremos un avivamiento provocado por hombre. No queremos un avivamiento sensorial. Queremos el mismo derramar del Espíritu que se derramó allá en el aposento alto en Pentecostés, Señor. Que despertó el corazón y el espíritu de todos los que estaban reunidos allí. Y que ese fuego se encendió sobre todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Avívanos, oh Dios. No nos dejes perecer en la vanidad.
No nos dejes perecer en el amor al materialismo. Rompe con nuestras agendas personales y ayúdanos a caminar en obediencia al propósito espiritual que tú trazaste para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte incondicionalmente. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, oh Rey. Padre, ayúdanos a orar por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a ayunar. Ayúdanos a caminar en obediencia. Forma en nosotros un corazón recto y un espíritu noble nos sustente. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijitos e hijitas. Te pido que alumbres los ojos del entendimiento de todos. Que haya un despertar espiritual. Que haya un despertar espiritual. Que haya un despertar espiritual. Que nos apasione por la intercesión. Que nos apasione por la evangelización. Que nos apasione por el servicio a tu nombre, oh Rey. Ayúdanos a construir un legado de avivamiento genuino para nuestros hijos, nietos, bisnietos y 1000 generaciones hasta que tú decidas regresar, Señor. No nos dejes aquí, Señor. No nos dejes, no permitas que nos conformemos con un cristianismo mediocre, con un cristianismo sin pasión, sin deseo. Líbranos de la religiosidad. Líbranos, Señor. Líbranos de todo lo que pueda contristar a tu Espíritu Santo. Vamos, comience usted a orar y comienza a renunciar. Dígale: yo renuncio. Renuncio al conformismo, renuncio a la pereza espiritual, renuncio al pecado oculto, renuncio a la soberbia. Vamos, vamos, vamos. Esta es una noche de liberación. Esta es una noche de liberación. Vamos. Renuncio a las excusas, renuncio a la soberbia, renuncio a todo lo que pueda estar afectando mi vida espiritual. En el nombre de Jesús. Señor, solo 12 hombres, un puñado de 120 personas bastaron para llenar la tierra del conocimiento de Dios. Mira, Señor, aquí tus hijos e hijas. Mira los corazones. Señor, renunciamos a la procrastinación. Renunciamos, Señor, a la postergación continua de dejar las cosas para después. Y ayúdanos, Señor, a partir de hoy, no solamente a comprometernos, sino a cumplir con aquello que nos comprometemos. En el nombre de Jesús, levanta obreros, Padre. Levanta obreras. La mies es mucha. Levanta gente idónea, gente que realmente, Señor, te sirva con pasión, con deseo, con hambre. Gente con sed de justicia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Glorifícate.
Gracias, Jesús. Muchas gracias. Si esta noche tú le quieres rendir tu vida a Jesús y quieres dar ese paso de fe que trasciende ser un simple creyente en Él, sino que al dar ese paso de fe ahora lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo. Si tú en esta noche realmente te quieres arrepentir de tus pecados y te quieres entregar a Él, yo te invito a que hagas conmigo esta oración y repitas: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que necesito tu perdón para poder ser salvo, salva. Hoy te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Perdóname y límpiame. Lávame de toda impureza. Creo en la vida eterna. Me inscribo en el libro de la vida. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Y ayúdame a serte fiel hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración y te entregaste a Jesús, ahora perteneces a la familia de la fe. Damas y caballeros, es una alegría siempre predicar el Evangelio de Cristo. Así que quiero que despidamos con un fuerte aplauso a todas las personas que se conectaron por SLN Live. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el domingo 9:15 y 11:15 de la mañana aquí por Facebook SLN Live. Dios los bendiga. Chicos, los queremos invitar a nuestro congreso anual este 15 de octubre a las 6:30. No se lo pueden perder. Vamos a tener un invitado súper especial. Y bueno, viste, le agradezco a Sanando las Naciones por invitarme. No es él. ¿Cómo que no es? No es él. No se lo pueden perder este 15 de octubre a las 6:30 nuestro congreso anual Ilumina.